peronistas, un pibe nuevo, le estamos dando una chance. Tiene futuro. Lo vamos a probar. Damas y caballeros, ya estuvo en la primera temporada, ahora lo tenemos en la segunda, el señor Ernesto Tenenbaum. Que eran pobres. Cuando éramos pobres. O lo aparentábamos. Dijo que éramos inteligentes, ¿te acordás? Me acuerdo de eso. Ella dije, no de todo. Bueno, Hablaba de ella general, en particular. gracias. Gracias, Ernesto. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, che. Les traje un regalito. A ver. Teóricamente es para el conductor, pero acá que hay tanta gente inteligente, no sé cómo hacer para Claro. quién dárselo. No, yo soy el menos inteligente de la De mesa, hecho. así que vamos a hacer una competencia si querés al final para Yo ver les hago quién se preguntas lo y queda. respuestas y el que Bien. responda, ¿está? Me gusta la trivia. Sí, Hacemos trivia sobre el peronismo, por ejemplo. Ah, bueno. absolutamente. Primero la Quinto patria, después escalón. el movimiento y después qué. Los nombres, las personas, la gente. No. Mal. El movimiento. Primero la No, patria. primero la patria, después el Y movimiento. después Los hombres. Los hombres. 1-0. Es de navaja, casi. El primer peronista. Acerquen el libro a navaja. Siempre queda pegado a la Acerquen el situación. libro Un a poquito para navaja. acá. Sí. Ok. No llego todavía, ok. no llego todavía. ¿En qué estábamos? Estábamos, bueno, vos estás, pero toquemos un toque el Sí, sí, tema sí, claro. del día, no podemos evitarlo. ¿Cuál sería el tema del día? ¿Cuál crees vos que es el tema del día? Mira, hay varios. Para mí el tema del día, en términos de repercusiones, las declaraciones de Luis Caputo. Lloro. Nosotros en Disney. Porque ustedes que Se dijeron. muró un ex de One Direction. Bien. Ah, bueno, por eso. Bueno, depende del área. Yo Ni sé qué dijo Luis Caputo. Por ahí Claro. que está. en- ¿Luis quién? Ese no estaba en la banda. Bueno, les voy a contar. Sí, gracias. Hay en este momento una reunión de gente muy poderosa y muy rica en Mar del Plata que se define como coloquio de ideas. Sí. Y ayer habló Luis Caputo, y Caputo, que es el ministro de Economía, Ah, Toto. Toto Caputo, y dijo que los kirchneristas son todos chorros, burros y no van a volver nunca más. Y que la única forma que tienen de volver es que haciendo agarrándose cualquier tema para tratar de voltear al gobierno, como los jubilados, como las universidades. Después habló de que hay unas encuestas tontas que no van a doblegar a Milei. A él le importan 3 pitos las encuestas, dijo. Y se quejó porque los empresarios no invirtieran. Pero lo más fuerte era verlo a él en el centro del escenario insultando. ¿Insultó así con insultos? Y burros, delincuentes, es decir, una cosa así, buscando el título. Es decir, no es que discutió ideas o discutió caracterizaciones, sino fue un rosario de insultos impresionante. En un lugar, el Coloquio de Idea, que es un lugar donde se reúnen anualmente empresarios muy importantes, y que cuando el peronismo estaba en el poder, hacían paneles sobre pobreza, sobre libertad de prensa, sobre institucionalidad, y ahora solo hacen paneles sobre inversión. Todos esos temas dejaron de existir, existían hace 2 años, que existían obviamente, o hace 1 año, y hoy para esa mirada no existen más. Y si quieren les hago un muy breve análisis para no aburrir de No, Caputo por favor. diciendo lo que dijo. No nos vas a aburrir. Yo hace muchos años tuve una suerte enorme que en la época del 1 a 1, yo trabajaba en Página 12, y los diarios tenían plata, y entonces cuando Menem viajaba, y viajaba mucho, mandaban a gente a seguirlo. Y yo fui a muchos lugares impresionantes del planeta siguiendo a Menem. Uno de esos lugares fue la India. Y la India, como muchos países, no pasa en la Argentina, tiene una capital política y una capital económica. Vieron que, qué sé yo, Washington y New York. Claro. O si querés, por ahí ahora no tanto, pero en una época era Madrid y Barcelona, o Shanghái y Pekín. Es San Pablo y Digo, Brasil. San Pablo y Brasil, etc. En la India, Nueva Delhi es la capital política y Bombay es la capital económica. Es una ciudad que queda junto al mar. Y yo siempre me acordé que me quedó muy impresionado el contraste, porque Menem en ese momento era una figura mundial y se encuentra en una cámara de empresarios, repleto de un salón, y tanto el jefe de la cámara de empresarios como Menem hablaban del milagro argentino y el milagro hindú. Y se felicitaban a sí mismos por todo lo que habían logrado. Y yo después me fui a caminar por Bombay. Y era desolador es decir, vos ibas por las calles de Bombay y la pobreza era una pobreza que ni siquiera hoy conocemos en la Argentina. Entonces ni de lejos. Eran, casas de chapa apoyadas sobre paredes sin luz, sin gas, con personas desnudas adentro comiendo un plato con la mano. Es decir, y yo decía, tal vez había mejorado algo la India, ¿no? Yo no tengo idea de ese momento, pero había un contraste entre la fiesta de ese lugar y el desastre que había humanitario a 2 cuadras, que era impresionante. Y mi sensación con Caputo ayer, salvando las enormes distancias, ¿no?, entre un caso y el otro, fue muy parecida.
porque un grupo de ricos lo aplaudían y hablaban de qué bien este país. Y la verdad que él tiene, en función de sus objetivos, algunas cosas para mostrar. La baja del riesgo país, la baja de la inflación. Pero vos mirás la baja del consumo y estás en el... A ver, ni en la pandemia cayó tanto el consumo como este año. Vos ves la subida de la pobreza, ni en la pandemia creció tanto la pobreza. Vos ves 1 millón más de chicos que no comen lo suficiente que en diciembre. No estaba bien la cosa en diciembre, pero eso pasó ante su gestión. Y entonces, dándole la mano de que corregir los problemas de la economía argentina es algo muy difícil, y eso se lo diría a cualquier ministro de Economía, hay algo de falta de percepción de lo que pasa, que es impresionante. El tipo, vos no podés estar festejando el éxito de un plan económico y pidiendo que inviertan cuando un empresario dice, che, pero ¿cuánto está consumiendo la gente? 15% menos que la... ¿Y por qué consumiría más? No tengo respuesta a eso. Entonces, ¿yo para quién voy a invertir para producir qué cosa? Entonces, me parece que en lo que veíamos ayer de Toto Caputo, ves algo como de incoherencia o de en el corazón del modelo económico, algo que ellos no ven. Ellos están buscando la idea de bajamos la inflación, bajamos el riesgo del país, va a haber una inversión y la gente va a ser feliz. Y hasta ahora no pasa eso porque de repente en la forma que estás eligiendo lo que estás haciendo es achicar la economía y entonces la tentación de invertir es mucho menor. Entonces hay algo ahí, bueno, por eso para mí lo que estuve pensando, y después el otro contraste, porque él decía, se agarran de temas como la universidad para voltearnos. Un rato antes o un rato después habló Mirta Legrand y dijo que... Sí, bueno, eso sucedió. Claro, eso sí. Entonces, a lo viste a Mirta Legrand haciendo un homenaje a la universidad pública en este contexto, y Mirta Legrand no es kirchnerista, no quiere voltear al gobierno, no, es una mujer, si yo tuviera que definirla, para mí es un personaje muy complejo y muy interesante, Mirta Legrand, pero es una mujer de centro derecha, es una mujer que naturalmente se siente más cerca de un gobierno como el de Macri, a quien ha criticado mucho también que el de... Pero está marcando cosas que marca cualquier buena persona en este país. Cualquier buena persona sabe qué es lo que el gobierno está queriendo hacer con la salud, con la educación, con la universidad, etcétera. Que hay una cosa de venganza que no sé si de dónde viene, de ensañamiento, y que no tiene... A ver, el kirchnerismo obviamente está como fuerza opositora dentro de ese conjunto, pero es un conjunto muchísimo más grande que el kirchnerismo. Y pensar que eso... El Caputo diciendo eso, son chorros, quieren volver y se agarran de las universidades. A mí me gustaría decirle, soltamos las universidades, dejá de agredir a las universidades y tal vez no tengas tanto consenso en contra. No sé. Yo tengo una pregunta que me genera mucha duda. A ver, escribiste un libro sobre Milei, si querés ahora nos metemos, pero... También entrevistás muchas veces libertarios, incluso libertarios que muchas personas no entrevistarían por cosas que han dicho o por lo que representan. ¿Aprendiste algo? ¿Te sirvió para acercarte? ¿Te ayudó a entenderlos? O sea, ¿qué te terminás llevando de esas interacciones? Mira, primero, lo que tiene que hacer un periodista, a diferencia de... Por supuesto que cada cual tiene su punto de vista. Yo no pretendo aleccionar a nadie, pero lo que un periodista teóricamente, como yo lo entiendo, tiene que hacer es tratar de contar lo más fielmente posible los fenómenos que aparecen. Y el fenómeno libertario es un fenómeno tan potente que tenemos a Milei de presidente de la Nación. Este libro es producto de ese intento de meterme a fondo durante un año a tratar de entender, contar, juntar elementos, mirarlos en detalle, mirar ese proceso re loco, porque un tipo medio roto va un día a la televisión, empieza a expresar su enojo, le dicen estás midiendo, y 7 años después ese tipo es presidente de la Nación y es una referencia política internacional, es una película. Sí, hablamos la última vez hablamos de Network directamente. Claro, exacto. Bueno, el libro empieza con Network. Entonces, y entonces para mí, parte del pacto que yo quiero tener con mis oyentes es que en mi programa hablan todos. Todo aquel que signifique algo. Y al exponerlo vos vas describiendo un fenómeno. Eso con esta gente tiene un costado riesgoso, porque muchas veces caen a niveles muy bajos en la agresión frente a una pregunta incómoda. Sí, me acuerdo el caso de Nicky Márquez, que creo que fue uno de los que más viralizó. Sí, todo decirse, tener el clip de decir domaron a Tenenbaum y demás, y también tenés el otro donde decís Tenenbaum y O'Donnell domaron al otro, depende qué pedazo de la conversación. Pero eso todos quedan pedaleando en el aire por alguna razón. Una clase de spinning muy rara. Sí. Hay una mejor, porque todo esto empezó, ese tono no es originalmente libertario. Hay un sitio que se llama Revolución Popular que usaba siempre ese tono. Entonces
Entonces, respecto a mí era muy gracioso porque en esa época ahora van cambiando las cosas, pero yo era un antikirchnerista rabioso. Entonces yo hablaba con, que no lo era, pero no importa, era, viste, como de repente quedaba la caricatura. Entonces yo entrevisto a Aníbal Fernández y le pregunto, ¿a qué hora es? 11:15. El título de Revolución Popular era, Aníbal le puso la correa a Tenenbaum y lo sacó a pasear. Sí, claro. Y vos decís, pero si ni hablé. Le tiró las agujas a Tenenbaum. Ahora, cuando yo criticaba algo de macrismo, qué sé yo, a Tenenbaum se le despertó una neurona y hacían eso. Es que los títulos eran muy buenos. Era muy bueno. Hay un momento que yo en un momento los elogié, dije, la verdad que... Claro, no, esas notas, hasta Tenenbaum te lo está diciendo, cuidado. Exacto. Bueno, ahora con los libertarios es decir, no importa que hable yo con un libertario, tenga razón o no, miren cómo le pasó la chota por la frente a Claro, Tenenbaum, sí. fulano de tal. No, con las metáforas son muy buenos. Ahora, todo ¿y eso hay algo de verlos en persona que lo necesitas, como decir, che, a ver cómo es esta persona, cómo entra, qué vibra tienen? Son personajes distintos. Cada uno es un personaje distinto entre sí. Y entre sí hay celos y hay broncas y hay de todo. Después hay personajes, hay personalidades en el medio. No da mucho para hablar demasiado, para conocerlos demasiado, porque el acercamiento es muy de confrontación. Claro. Y en el momento que ese acercamiento se transforma en un diálogo, ellos se transforman en sospechosos en sus propios grupos. Entonces todo el tiempo es confrontación. Pero creo que exponerlo en un reportaje que no es concesivo, que es respetuoso, pero no es concesivo, permite que salgan cosas. Por ejemplo, hoy yo entrevisté a una concejala de Quilmes. Yo les voy a pasar el link, ahora les paso el link si quieren lo escuchamos. Si pueden buscar el corte. Yo de lo cuando tengo ella por acá, estalla. Hay sí. un corte de cuando ella estalla, porque Sí. ella va a decir, ella había escrito zurdos de mierda, estos son los zurdos hijos de puta, Van a correr. por un conflicto que hubo en la Universidad de Quilmes. Sí, Sale, sí, lo recordamos. se empieza a victimizar y decir, es que ellos son los agresivos. Y yo le dije, bueno, pero si vos decís todo el tiempo zurdos de mierda, estás incrementando todo el tiempo están agrediendo. Sí, es una escalada Claro, absoluta. que viene de presidencia. ¿Y cómo le decís a los...? Y en un momento ella pierde el eje y empieza a decir qué son los zurdos. No sé si vos tenés ahí. Ahí les pasé, Audio. no sé si es el que vos decís, uno de los que estaba más viral cuando habla de zurdos de mierda. Bueno, es ese, los zurdos son nada. Pero empieza, es Voldemort que aparece de repente. Claro. ¿Entendés? Ahí tenemos. A ver. No es verdad que un día alguien empezó a decir zurdos de mierda a pobres chicos que estaban sentados en el pasto tocando Desde la guitarra. campaña, No. desde la campaña. Pero por Zurdos de supuesto, mierda, periodistas la izquierda ensordados. ha sido muerte en el mundo históricamente. ¿Para dónde corrió la gente cuando se cayó el muro de Berlín? ¿Dónde escapó? ¿Dónde fue a buscar refugio? Ese Porque es el con la tema. izquierda no fue. Ese es el tema. La El izquierda ha sido nazismo muerte. es de izquierda. El nazismo Empiezan a es de decirnos izquierda. facho, y por supuesto que sí. Este Mirá. autoritarismo de eliminar al que piensa diferente, de anular completamente al que pone en peligro tu ideología. Eso es nazismo, eso es fascismo y es la izquierda, por más que quieran contar la historia al revés. No vamos a permitir que dejen de lado que los terroristas que ponían bombas en los jardines de infantes no tenían ideología libertaria, tenían ideología de izquierda. Eso es la izquierda, es violencia y es muerte históricamente. Y en nombre de esos muertos no vamos a llamarlos de otra manera. Estefanía, No vamos a decir que la violencia empezó cuando se los empezó a calificar de lacras, porque son unas lacras violentas y porque merecen el juicio social por la cantidad de muertes que han generado en la historia y por las que siguen generando, porque este país está lleno de venezolanos que escaparon de la muerte de la izquierda en Venezuela, del autoritarismo y de la violencia que sufrieron. Y ellos se merecen, aparte de que les brindemos calidez en este país, se merecen que contemos la verdad. Los zurdos de mierda son violencia y son muerte y se merecen ser señalados como el daño que han hecho en la historia. Se lo merecen y los muertos que perdieron la vida en sus manos se merecen que hagamos justicia y que digamos las cosas como son. No son amor, no son paz, son violencia y son muerte. después de lo que vos dijiste recién, que yo te dejé decirlo sin ningún problema, te podría discutir 20.000 cosas, pero no importa. ¿Vos pensás que alguien puede pretender que vos sos pacifista, que no sos violenta, que no querés venganza? ¿Realmente vos pensás que escuchate después, cuando estés tranquila, y vas a ver la furia, el odio que transmite todo lo que dijiste? ¿La trajiste? Es fascinante el hilo, cómo empieza diciendo, cuando cae el muro de Berlín, la gente para qué lado va.
y después dice, los zurdos son nazis. Habría que preguntarle que revise un poco la historia y quién le ganó a los nazis. Sí, no, también Porque me parece que hay como hay un hilo histórico que no está siguiendo, me parece. También hay una línea No, es muy... una burra, hay no sé. una línea muy de los zurdos son nazis, por eso hay que señalarlos, ponerlos en un campo de concentración. ¡Ey! La primera pregunta que me surge a mí escuchando esto y escuchando otras cosas es, más allá de la cuestión, o sea, podemos hacer todo un traqueo de cómo empiezan las nuevas derechas, etcétera, eso está muy investigado y creo que... Pero me parece que también hay una cuestión de lo psíquico de muchas de estas personas. Hay algo que está muy roto. Digo, una persona con un cargo público, por más que no sea presidenta, es concejal en Quilmes, no importa, en una entrevista, en un medio importante, que se quiebra de esta manera y que empieza a decir las cosas que dice, está rota, digamos. Tuvo un momento en el que se le rompió algo del lazo social. Hay una vieja canción de Nacha Guevara que se llama Con el odio acabaremos. Y empieza como de los 70, empieza muy suavemente, con el odio acabaremos, no sé, nos amaremos, estaremos todos juntos, y después empieza a tener una cosa, con el odio acabaremos, lo vamos a reventar, lo vamos a pisotear, lo vamos a hacer mierda, vamos a tirar la bomba atómica. Es casi un tema de Lelutier. Claro, es como vos decías, a los zurdos de mierda los vamos a meter en una cámara de gas y los vamos a reventar porque son nazis. Sí, yo pienso igual que vos, no creo que... pero al mismo tiempo me impresiona la cantidad de personas en puestos importantes de conducción del país que o lo dicen directamente, porque esto sale al aire, imagínate, en una reunión cerrada. En un asado, ¿qué dicen? Claro. No dicen, torturan a uno. Pero ¿Qué esta es la hacen? versión No edulcorada. hablan más. Entonces hay una situación que, bueno, vos me preguntás ¿para qué sirve entrevistar? Y a mí me parece que sirve para esto. Después entiendo que es algo que alguna gente piensa distinto. Cuando yo lo entrevisté a Nicolás Márquez, que fue una nota que busqué durante mucho tiempo, porque investigando para el libro me entero quién es Nicolás Márquez y veo lo cerca está de Milei. Incluso lo llamo y le digo, che, quiero consultar. El tipo ha sido siempre muy gentil, obviamente en las antípodas de lo que yo pienso, casi de todo. Y dijo, voy a ir al reportaje. Y antes que venga, yo le digo, che, Nicolás, ten en cuenta que va a ser un reportaje muy agresivo. O sea, si vos venís pensando que es un reportaje tranquilo, no vengas porque no quiero engañarte. Vos vas a decir cosas que van a ser muy duras para nuestros oyentes y para nosotros. Nosotros vamos a discutir eso. Voy, y fue. Fue un reportaje de 2 horas. Y él despliega una batería de ideas homofóbicas, que eso es lo peor. Además de la dictadura, creo que lo que dicen los gays es lo peor. Para mí, en ese momento, yo estoy exponiendo quién es el biógrafo de Milei. Fíjate lo que el biógrafo de Milei dice los gays. No estoy difundiendo un mensaje homofóbico. Pero mucha gente interpretó, no, pero vos estás dándole aire a alguien que dice eso de los gays. Es el debate eterno ese. Bueno, es un debate eterno. Y es un debate comprensible, ¿no? No es que yo pretendo tener la razón. Estás en tu paciencia era. Realmente te cargas de paciencia todos los días. Decís, Me parece que bueno, hay algo de no rendirse frente a una clara disminución de la calidad del debate público. Digo, porque si uno termina cediendo a no voy a darle la palabra a esta persona porque lo que dice está mal, está subestimando a la audiencia del programa también. Eso pasa, pero también hay momentos en que tener un reportaje con alguien que agrede como se agrede en Twitter, hay un momento que es desagradable y que te lo planteas, ¿tiene sentido esto? El reportaje hoy no era un reportaje político, donde ella termina mostrando quién es. Ella debe estar orgullosa de lo que mostró. Y además debe ser un método yo siempre, ahora tengo la duda, yo me salí de Twitter hace un par de meses porque estaba repodrido de todo lo tóxico que era eso. Y entonces solo a las 10 de la noche, cuando me encuentro con mi computadora, voy a ver si Milei retuiteó, porque seguramente hay ediciones, concejala libertaria lo domó a Tenenbaum. Claro. ¿Y qué parte saca? Porque yo era zen, como decir, ¿no? Todo el tiempo decía, en ningún momento le voy a dar el gusto de mostrarme tan energúmeno como ella. Es decir, yo pregunto, respondo, no me muevo y en todo caso muy educadamente digo lo que pienso. Pasa que igual también, perdón, lo que decía ella recién, tampoco es una idea nueva. Bueno, como decía Juanita, se ha estudiado mucho la alt-right, pero la versión más latinoamericana, uno de los referentes
de lectura cultural es Agustín Laje, que todo el tiempo habla de la cifra de muertos que tiene el comunismo en el mundo. Ellos tienen una cifra, no me acuerdo cuál es, Milei la ha repetido también, que Tienen es como... sus 30.000. Claro, tienen como los muertos acumulados que lleva el comunismo en el mundo y como te diría tipo millones porque suman como los de Cuba, los de Sí, Rusia, Los de muerte natural Y te también. juntan a Lenin, a Stalin, a Trotsky, Claro. y curiosamente siempre destacan que fueron más que los de Hitler. No sé qué están intentando contar con eso. Mirá vos. Pero esa lectura Siempre. está muy extendida, por lo menos en los que comparten esa referencia cultural o esa lectura del mundo. Yo te voy a decir una cosa que yo tengo una mirada muy crítica de los regímenes comunistas en general, desde Cuba hasta la Unión Soviética. La Unión Soviética me parece una experiencia aterradora en términos de como más allá de para peor con una retórica que por ahí yo podría coincidir de la igualdad, pero me parece una experiencia aterradora. Pero claro, la respuesta a experiencias como el nazismo o como la experiencia soviética es la democracia occidental, la democracia tolerante, la democracia de los derechos individuales, la democracia de las leyes sociales, la democracia del Estado presente. El ser humano en algunos países privilegiados ha establecido situaciones donde, si para Laje eso no existe, si para Laje Florencia de la B no es un producto de la libertad, es un producto de una conspiración de izquierda que por vía del sexo quiere instalar el comunismo. Por lo tanto, hay que suprimirla. No, y de hecho, eso que vos decís de la democracia, para muchos de ellos la democracia fracasó. Bueno, Vos decís es un saldo positivo. La lectura de muchos de los sectores que encarna el Milei o la Libertad Avanza o las nuevas derechas es que la democracia justamente no trajo todo lo que prometió. Cuando fue el quilombo de Venezuela hace unos meses, el tema de la elección fraudulenta de Maduro, De las actas. las actas, exactamente. Hubo un tuit de uno de los tuiteros que más retuitea a Milei, que decía, que ponía una foto de Pinochet y de Salvador Allende, o sea, del golpe de Chile de 1973, y decía, así es como se saca un dictador del poder. Y ponía como ejemplo Pinochet. Claro. Entonces, cuando vos escuchás a que decía, para sacar a Maduro tenemos que hacer otra dictadura. Entonces, lo que uno todo el tiempo ve de esto es que es un movimiento que, aunque no lo diga explícitamente, es un movimiento que ha apoyado el golpe de Estado en Brasil, ha apoyado el golpe de Estado respalda sin ningún tipo de matiz la gestión de Bukele en Salvador. No es gente que diga, contra el comunismo vamos por la democracia y el capitalismo libre, o el Estado social, o una sociedad integrada. No, contra el comunismo es lo que decís vos, lo vamos a meter en un campo de concentración. Entonces, permanentemente, después, de ahí a que pueda o no, es otra cosa, pero vos ves una concepción. En los escritos de Laje, si vos desgranás, finalmente está esa idea. La idea de la libertad, para mí, la libertad, incluida la libertad sexual, es un producto de una conspiración comunista para tomar el poder por esa vía. El feminismo, el cambio climático, todo eso es comunismo. Con lo cual, lo que hay que hacer es suprimirlo por medio de una batalla, porque no es que es la libertad. Porque vos decís, bueno, ¿sabés qué? Yo soy anticomunista y me gusta Occidente. Occidente dio libertad y Occidente metió tolerancia. Occidente, perfecto, defende eso, pero tu argumento, a vos lo que te molesta es la apertura de los Juegos Olímpicos porque hay dos chicos de la mano. Entonces, claro. O te molesta que terminás no sé, tratando de traba a una mujer boxeadora porque tiene tal aspecto. Es decir, termina en un nivel de locura e intolerancia. Sí, todo igual van a como una especie como de villanos de James Bond, como George Soros, como en su mente es como hay villanos de Bond que ya tienen tanto dinero, ya tienen tanto poder, que ahora lo que están tratando de hacer es cambiar. Quiero cambiar el mundo ahora, absolutamente, y él es como un agente que viene a detenerlo, ya justamente. la están viendo. Sí, bueno, es una mirada que bueno, es muy raro porque nos tenemos que medir con una discusión que es una discusión muy atípica, muy novedosa, en un marco social muy desolador. Que insisto, el marco social no es culpa de Milei nomás, es decir, venimos ya derrapándose bastante. Sí, claro. Hay una parte pero claro, cuando uno ve que en función de eso que pasó, el ataque contra cuestiones muy básicas de la sociedad, mira, hay como tantos ejemplos. El Garraham es el hospital de referencia latinoamericano. Tiene una cualidad o una característica que no tienen la mayoría de los hospitales de la ciudad, que es que los médicos y los enfermeros y los kinesiólogos y todos los que trabajan ahí trabajan full time, con lo cual no pueden hacerse una guita aparte. Y la otra cualidad que tiene es que es autárquico, es decir, que tiene la capacidad, puede hacer un acuerdo con una obra social, una prepaga, y cobra, y esa plata no sale del presupuesto nacional, y lo administra un consejo directivo.
Los sueldos de los médicos del Garrahan cayeron más que los sueldos de otros hospitales porque los hospitales porteños no bajaron los sueldos como el Estado Nacional. Y entonces el Consejo Directivo, como muchas otras veces, utiliza esa plata que es propia, no afecta ni el déficit fiscal ni nada, para compensar con un bono de 500.000 pesos para todo el mundo dio hace unos meses. ¿Qué hizo el gobierno? Descabezó el Consejo Directivo. Porque el Consejo Directivo lo define el Gobierno Nacional. Explícame por qué hiciste eso. No tiene nada que ver con el déficit fiscal, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con aleccionar, golpear la salud. Cualquiera que habla con gente del Garrahan te dice hay médicos que se están yendo. Porque encima de esto, tener que vivir, o si no están protestando. ¿Qué haces? Estás vaciando un hospital de referencia latinoamericana. Explícame por qué haces eso. Si no es déficit fiscal, no, hay una cosa de ensaneamiento. Y eso lo ves todo, comedores populares. Si en la Argentina, en estos últimos 9 meses, 1 millón más de chicos están en la indigencia. O sea, se necesitan los comederos populares. Suponete que vos tiraste, algunos medios reprodujeron que la mitad eran corruptos. Ponele que la mitad... ¿Qué pasó con la otra mitad? ¿Por qué no seguiste mandando plata? O mandando comida. ¿Por qué no hiciste eso? Porque hay un ataque, pero sistemático, insensible y cruel contra cosas que son muy elementales y que no tienen nada que ver ni con el kirchnerismo, ni con tiene que ver con mecanismos de organización de los mejores que tiene la sociedad argentina. Y eso ha pasado con eso, con el Fondo de Asistencia a las Villas Miserias, con la salud. Milei el otro día dice, lo importante es la educación primaria y la secundaria. La universidad es solo para los ricos. ¿Qué pasó con el presupuesto de educación primaria y secundaria? Cayó un 40%. Ya llega un momento que vos escuchás una cosa y otra cosa, y parece que te están tomando en joda, y me parece que y ellos, cuando empiezan a entrarle algunas balas, responden con una violencia verbal inusitada. No he visto yo, mirá que hemos visto gobiernos que se discutió con pasión, gobiernos agresivos, yo lo he vivido durante el kirchnerismo como blanco eso. Ahora, la agresión personal desde el presidente de la Nación, directa contra personas, individuos, todo el día, es una mecha que prende y prende y prende, que es como brava, ¿no? ¿Te lo imaginabas así el gobierno de Milei? Mira, yo antes de que Milei ganara las elecciones, yo lo conozco bastante a Milei, lo he entrevistado mucho, la historia de la relación con Milei está bastante contada en el libro, y él conmigo ha sido casi siempre muy amable. En un momento cortó la relación, me dejó de dar reportaje, después lo reconstruimos, y en general ha sido más amable que yo con él, porque yo siempre fui periodista, lo entrevisté, intenté mostrarlo, no como él quería mostrarse, y en algún momento lo logré, cosa que eso hizo que se distanciara. La declaración sobre el aval implícito al mercado de venta y compra de niños fue en un programa. Sí, lo recuerdo. Entonces, pero yo lo veía tan disruptivo todo, que hice algo que nunca hice en mi vida, que no es solamente decir a quién iba a votar, sino llamar a votar a ese. Yo dije antes de la primera vuelta, yo voto por Bullrich o por Massa, el que quede contra Milei, porque me parece que vamos a un nivel de locura mucho mayor de la que imaginamos. Y cuando Massa quedó como el contendiente, unos días antes, en un fragmento que fue muy viralizado y yo fui muy criticado por eso, dije, yo no solo creo que hay que votar a Massa, con quien no tengo nada que ver, sino que creo que hay que hacer campaña, casa por casa, por votar a Massa. Bueno, fui derrotado. Timbreo. ¿Qué? El timbreo. El timbreo. Y eso me valió un montón de disgustos, pero en aquel momento lo pensé como una experiencia tan disruptiva que me parecía que yo tenía que tener un rol más activo. Hoy lo veo hacia atrás y no... A veces pienso que estuve bien, a veces pienso que estuve mal, ¿viste? Esos momentos que tenés... Sí. A veces pienso, me pasé 3 pueblos, con decir... No lo sé, a veces pienso que no. Siempre hay que hacer una de más por las dudas. Puede ser. Para no arrepentirse. Bueno, El peor consejo. Es el eslogan de este programa. Sí. ¿vos haces una o haces como 20? No. A veces 2. A veces 2, está bien. Bueno, no, lo que yo decía era... Bueno, yo soy de los que creo que más vale pedir perdón que pedir permiso. Dije exactamente lo mismo. ¿Se dieron cuenta? No. ¿Se dieron cuenta? Tal cual. Pero no hablan de lo mismo. Siento como que él está hablando de llamar a votar a Massa y vos estás pensando en otras cosas. Bueno, en cualquier caso, nada, evidentemente imaginaba algo muy fuerte, para mí es muy disruptivo. El plan económico me parece insensible y me parece que daña más de lo necesario. Pero entiendo que es algo opinable y que antes se venía dañando por otro método. Es decir, ahí yo no es que le voy encima,
Me da mucha bronca así cuando dice despedí 20.000 y voy a despedir 50.000. Flaco, hay gente ahí, ¿no? Eso me parece horrible, ese nivel de crueldad y muchas cosas que voy describiendo de lo social. El enfoque económico a mí no me gusta, no es el enfoque económico que en mis herramientas es el que va a funcionar para que un país sea mejor, pero entiendo que es un quilombo esto y que algo hay que hacer y que todo lo que hubieras hecho iba a tener costo. Los valores que transmite es lo que a mí los valores de individualismo, los valores de agresión, los valores de discriminación a minorías sexuales, los valores de insulto permanente, los valores de falta de respeto a la libertad de opinar algo distinto a lo que opina él, la idea de que cualquier cosa que se mueve más allá de su voluntad es una porquería que hay que insultar horriblemente. Todo eso me parece que la sociedad argentina tiene que defenderse y recuperar la racionalidad. Y eso lo veía en campaña. A mí una de las cosas que me sorprendió de la confección de este libro, porque yo he visto, no sé, qué sé yo, cientos de horas de Milei. Y leído los libros, o mi hijo mayor, Juan, me ayudó con sus lecturas de los libros de Milei. Y bueno, todo eso que yo fui viendo, una cosa que me sorprendía era que había videos donde él agredía mucho, sobre todo a mujeres. Sí. Y las agresiones eran despiadadas y muy injustas. Hay un caso de una periodista salteña, Teresa Frías, que lo único que hace en una conferencia es preguntarle por qué el keynesianismo funcionó en Estados Unidos y acá no. O sea que vos entendés que la palabra Keynes es como, para Milei es como es un el trigger warning más fuerte de todos. Ahora, en ese contexto, el tipo arma esa agresión y eran miles de comentarios abajo a favor de él. Entonces, la sensación que yo decía, pero esto es espantoso, lo que te genera es eso. Independientemente de que lo haga Milei, que esto no se hace. Y eran miles y miles de... No, también te hace como mirar alrededor y decir, ¿salieron debajo de las baldosas? ¿O esta gente dónde estuvo todo este tiempo? Porque... y después otra cosa, que hay gente que cree que todo es gratis. Y nada es gratis. Es decir, cuando vos agredís tanto... O sea, no es algo que yo vaya a festejar. Yo preferiría que termine la agresión y punto. Pero se va formando una bronca silenciosa de tanta gente que yo escucho, dice, bueno, a ese tipo hay que hacerle tal cosa. Y yo digo, no hay que hacerle nada a nadie. Está mal hacerle... No hay que transformarse en lo que son ellos. Ahora, la agresión es tan permanente, tan insistente, tan buscando la reacción del otro, que yo a mis hijos cuando eran chiquitos les decía, cuando armaba mucho quilombo, les decía, vos sabés que estás buscando el límite y los límites tienen algo muy a favor de que los busca, que al final no se encuentran. Y entonces mi sensación es que, y nada, en el medio hay un país, estamos discutiendo insultos en lugar de discutir los problemas que hay en el país. A ver, la universidad tiene un problema previo a Milei que ahora se profundiza, que es que los sueldos de los docentes son tan bajos que las universidades privadas están ofreciendo 3 veces o 4 veces esos sueldos a cambio de exclusividad. Entonces los mejores profesores de la UBA, algunos de ellos empiezan a ir de la UBA. Claro. Entonces una institución integradora, ahí tenés un problema serio. Un presidente está diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para preservar eso que tenemos? Veamos, discutámoslo, arancelamiento, una parte del arancelamiento, tal vez, discutámoslo, hablemos, buscar cuál es el conflicto. A ver, ayer la Sociedad Argentina de Cardiólogos dijo que el 70% se quiere ir del país. Cardiólogos. O sea, tenés un problema. ¿En qué momento discutimos eso mientras Milei putea a alguien? Acá nadie tiene corazón, chicos, no vamos a ver. Claro. Sobran los cardiólogos. Claro. De hecho. Ernesto, estaba pensando, porque vos escribiste este libro, arrancaste el año pasado, ya estabas investigando. ¿Cuándo arrancó la investigación? Porque, me imagino que debe haber sido... Arrancó exactamente el día que Milei ganó las PASO. Bueno. Yo tenía un contrato para escribir otro libro y ese día le hablé a la editorial y dije, vamos a escribir el libro de Milei. Y me dice, ¿pero vos estás seguro que va a ser presidente? Pues si no, no va a vender. Digo, mirá, ya es un fenómeno político, hay que contarlo. Y entonces me puse a laburar. Entonces arrancaste el año pasado y a hoy, que ya está publicado, ¿cuántas de las cosas que ibas viendo, que ibas estudiando, la viste venir con tu investigación, o de las cosas que aparecen ahora se vinculan con cosas que averiguaste, con entrevistas del pasado, con historias de su infancia? O sea, ¿cuánto volvés a esto al día de hoy, a este libro al día de hoy? Vuelvo porque me permite entender el personaje. Por ejemplo, me permite entender un personaje que puede decir una cosa y la contraria con absoluta energía o siendo completamente taxativo. Y vos dijiste, pero dijiste esto y ahora decís lo otro, o dijiste esto y haces lo otro. Te permite conocer
Yo pienso mucho, ¿sabes qué? En la dureza de Milei. Y cómo cuando él cuenta su historia, es una historia de mucho sufrimiento. Y él dice, este sufrimiento, sobre todo los golpes del padre, es lo que me ha hecho que yo resista como nadie otros golpes. Yo cuando escuché muchas veces la narración que él ahora no hace porque se amigó de los golpes que recibía cuando era chiquito del padre, lo que pensaba, le pregunté a algunos psiquiatras cuál es la psicología de un adulto que de chico es golpeado. Y básicamente las 3 cosas que me decían es, primero, es más resiliente que nosotros, porque si vos no fuiste golpeado, un golpe te daña mucho, en cambio quien es golpeado ha sobrevivido a muchos golpes. En segundo lugar, quien es golpeado sabe golpear. Y en tercer lugar, que es lo más interesante, es que quien fue golpeado está esperando el golpe. Entonces es como esos perros que fueron muy agredidos en la calle y vos lo querés acariciar y el perro, en lugar de dejarse acariciar, te trata de morder porque piensa que lo vas a golpear. Y muchas veces pienso, cuando recojo esto, lo veo a Milei atacando a gente que no lo ataca, o agrediendo innecesariamente, o resistiendo desafíos más que lo que hubieran resistido otros. Entonces veo eso. Hay un capítulo del libro que trata sobre la relación con de él con Elon Musk, que tiene mucho que ver con eso, porque, a ver, hay una relación ideológica. Elon Musk es un hombre que odia las regulaciones estatales, ve a Milei como un vocero muy carismático y muy eficiente de eso, y entonces destaca eso. Entonces hay una cuestión de intereses en el medio, pero hay algo más profundo. Miren, hay una biografía de Elon Musk que escribe quizá el biógrafo más famoso de la actualidad, que se llama Walter Isaacson, que escribió biografías sobre Leonardo da Vinci, sobre Bill Gates, sobre un montón de personajes históricos y actuales muy importantes. La biografía cuenta la historia de un genio. Es un tipo que tiene hoy más satélites que China. O sea, imagínate, y que empezó de la nada, empezó haciendo un negocio, PayPal, y después empezó con el auto eléctrico, después empezó con los satélites, y después, nada, un loca, megalómano, pero con una capacidad de trabajo y una imaginación que es deslumbrante. Sacarle lo ideológico de los últimos tiempos. Pero el libro está atravesado por una pregunta que es muy aplicable a Milei, que es: ¿puede alguien con evidentes desbordes emocionales o con evidentes momentos de desequilibrio psíquico hacer cosas importantes? ¿Por qué? Porque a Elon Musk cuenta cómo, desde el principio, cómo en los recreos en la escuela de Sudáfrica donde creció lo recagaban a trompadas y cómo el padre se avergonzaba de tener un hijo que era débil. Sí, bulineado. Exactamente. Cuenta cómo ese hombre ha dicho públicamente: yo soy bipolar, yo tengo un problema de Asperger, ha ironizado sobre eso. Hay exesposas, hay un testimonio de una exesposa que es fantástico, que dice: Elon tiene un montón de eloncitos en su cerebro. Hay algunos de ellos que me aman y que yo los amo, pero hay algunos de ellos que me detestan y yo los detesto. Es como un Bueno, intensamente. Eso es... Sí, es intensamente. Sí, Exactamente. Pixar lo explicó. Eso es una consecuencia de haber sufrido. O sea, la violencia en la infancia, una de las consecuencias que trae es lo que se llama escisión psíquica. O sea, la persona que debería cuidarte y que debería quererte y que a veces te cuida y te quiere, también te lastima. Entonces, uno con eso, llevado a extremos, lo que hace es romperte a la mitad, porque quien te quiere también te odia, quien te cuida también te lastima. Y eso genera una decisión. Estás roto porque tenés como a veces te querés, a veces no querés. La violencia en la infancia genera también eso. Todo eso, hay un ejecutivo amigo de Elon Musk que dice que algunas veces tenía que ir a reuniones muy importantes y no podía, apagaba la luz y se sentaba en el piso a temblar, como si fuera un ataque de pánico. Bueno, ese hombre es el más rico del mundo. Entonces, cuando vos lees y te haces esa pregunta, decís, a ver, en la mayoría de los casos la pregunta es: ¿alguien con evidentes problemas emocionales puede hacer algo importante? La respuesta es no. Entonces vos decís, pero el caso de Elon Musk, la respuesta es recontra sí. Y en la mayoría de los casos, Elon Musk es una excepción. Pero esa pregunta vale para Milei. No, Milei de hecho ¿Cuál es la la frase? presenta. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? El éxito. El éxito Es del fracaso. como su frase emblema. Es como: yo voy a hacer esto. Y si me sale bien, soy un genio. Y si no, bueno, seré un loco. Después hay una cosa que a mí me queda muy claro de Milei. Milei puede ser muy contradictorio, pero siempre es extremo.
Hay una frase que dice esta mujer, la que entrevisté, la concejal de Quilmes, en la entrevista que tenemos, que dice: los zurdos ponían bombas en jardines de infantes. Esa frase tiene una referencia muy reciente. Patricia Bullrich ponía bombas en jardines de infantes, dijo Milei. Sí. Ahora, yo he visto muchas discusiones en campaña. Decirle a alguien que era una asesina de niños sin pruebas es un extremo. Pasar después que esa persona sea la que maneja la seguridad de un país puesta por vos, es decir, el pragmatismo o el corrimiento o la transformación de un político de candidato a presidente es un clásico. Tanto. Es decir, alguien que pasa a decir el peso es un excremento y voy a dolarizar, a decir nosotros somos los que defendemos el peso. Alguien que dice solo hay dos modelos, la libertad o el comunismo. Cualquier regulación lleva fallas que llevan a más regulaciones y finalmente lleva al chavismo o al comunismo. Y él gobierna regulando el tipo de cambio, que es el precio de todos los precios. O nos mentiste, o era falso lo que vos decías, o nos está llevando al comunismo. Pero en cualquier caso, mira, es extremo hasta esto, Daria lo va a entender, hasta en la manera de ser judío. O sea, Ni me vas a empezar a uno hablar. puede contar... Ella también es judía, Ah, tengo ella dos. también. Tengo Sí, dos. sí. Bueno, tenés Estamos tres. Pero ella es más convirtiendo, judía y que yo. estamos convirtiendo un A varios. Bueno, yo he ido al Muro de los Lamentos 5 veces. Nunca vi una especie de catarsis. El Ah, momento ese ese fantasma. que él tiene, tipo Osvaldo Laporte, necesito hacerte el amor al Muro de los al Lamentos. Muro de los Lamentos. No he visto nunca, digamos, hay judíos ortodoxos, pero son la minoría. Vos pensás Woody Allen, Roberto Moldavsky, Kissinger, no sé, judío que se Jerry parezca. Buen grupo. Jerry Seinfeld. Buen grupete. Y son todos tipos que visten como nosotros, que nada, que... Vida normal. él es un judío ortodoxo sin ser judío. Es increíble. Y en el medio, mientras es judío ortodoxo, dice que es un libertario. A ver, son miradas muy contradictorias. Un liberal cree que su hijo tiene libertad para hacer lo que quiere. Para un judío ortodoxo, un hijo tiene que ser lo mismo que el padre, que el abuelo y que el bisabuelo. Claro. No estoy valorando, estoy contando cómo es. Son dos cosas. Y mucho menos un judío ortodoxo se sube a un escenario donde está su novia, que está con los glúteos al aire y se da un chupón Claro. que no se puede despegar. Entonces, vos decís, pero... ¿y O habla con ese nivel de agresión y de violencia y de, o sea, Claro, tampoco Como está que quiere, difundiendo palabras muy... como que quiere todo, ¿no? Como que quiere Bueno. lo mejor de todo. El pito no se lo cortó igual. Es que por eso pienso también, para mí... ¿Chequeado? Creo que lo sabríamos. No, sí, Porque lo no se sabía. convirtió. ¿Dónde está, No, no se convirtió. ¿Dónde está el prepucio de Javier Milei? En su pene. En todavía. su pene. No se fue. No, para mí también hay ahí como una cosa de que coincidieron dos intereses, porque también no son tantas las comunidades judías que abiertamente van a agarrar a un tipo como Milei, que no tiene ninguna trayectoria con el judaísmo, que no es que viene recontra estudiando, digamos, porque en general para convertirte al judaísmo tenés que pasar un proceso. Acá hubo una comunidad ortodoxa que dijo, me sirve que el presidente sea parte de mi comunidad ortodoxa, entonces le ofreció una versión Fast Pass para entrar al judaísmo, entonces ahora es judío. Pero la realidad es que fue una oferta que se le hizo porque los intereses convivían, no porque él realmente vivió el proceso que vive una persona que se quiere transformar a la religión. También puede haber algo de genuino, ¿eh? Un hombre No, yo no digo que no sea genuino. De parte de él, que tiene, como todos los seres humanos, necesidades espirituales, las que sean. Caray, que él habla de las fuerzas del cielo y demás y todo. Encuentra en eso un cobijo. Eso puede haber sido el comienzo, eso. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que hay de política y de alrededor, ¿no? Para mí sí es genuino lo de él, pero porque para mí Milei no tiene la capacidad de posar una cosa que no es, digamos, o sea, yo le creo que es genuino. Lo que digo es que se le facilitó la entrada porque le convenía a esa comunidad ortodoxa, le sirve tener un presidente judío y tal, o supuestamente judío, pero también en general es un proceso mucho más largo, que quizás te lleva un año, 2 y de años. hecho, ese grupo particularmente es muchísimo más duro con los conversos que lo que es Totalmente, con Milei. O sea, hay gente que no te deja enterrarte en tablada, a menos que hayas nacido un vientre judío, no importa lo que hagas. Sí. Y con muchas Milei cosas de más tenés que repente demostrar. es, bueno, ni hablar de lo que está haciendo Milei con sus declaraciones en el Medio Oriente, que pone en riesgo a toda la comunidad judía constantemente, y eso... Nada, para mí él quiere formar parte de un grupo, quiere que alguien lo quiera. Me parece, sí, bueno, nos pasa Y mucho. lo quiere la Daya, bueno, es lo que tocó. Solucionen a los padres y se solucionan madre. en el mundo. O sea, algún club que me acepte, bueno. Una sola cosa cueste. respecto a lo que decía recién Galia, que a mí me parece que Milei no es capaz de posar, pero es capaz de aprender. A mí me sorprende lo que aprendió de política. Tiene una habilidad política muy sorprendente, en muy poco tiempo.
eso de aliarse a Massa para derrotar a Macri, aliarse a Macri para derrotar a Massa, mientras posa de fanático intransigente, muestra que hay un juego ahí. Y que Yo estoy viendo El Pingüino, la serie, y hay algo ahí. hay algo ahí. Perdón, No, pero lo voy a ver. Referencias a películas, es lo único que sé. No, bueno, pero El Guasón es una película que explica mucho de... Bueno, ¿viste No, la entonces 2? ¿Viste no. Folia Deux? La 2 no la vi. Ahora después la vamos a ver. Eh, Lo que queda del programa es ver la ¿Cómo película. puede ser que siempre volvamos a los mismos temas? sí. El peor mimo del mundo. ¿Viste ¿te hacen, la sustancia? perdón, ¿te hacen bowling estas dos? Sí, todo el tiempo. Tremendo eso. Todo el tiempo. Yo también tengo dos en la... Bowling. Una es muy peligrosa, Tamara Petinato, que me hace bowling todo Claro, el tiempo. bowling total. Y Yami Segovia, todo el tiempo. Sí, es así. Una tortura que Es por su Sí, bien. nada. Sí. Hombres que llegamos adelante a un programa a pesar de las mujeres. Vas a salir muy resiliente. Siento como que, claro. Pasa siempre. Somos, está bien, somos la minoría silenciosa. Sí, Son a mí como me el- inti- Es la que nos tocó. La gente cree que Blender es un medio machista, ¿puedes creer? Claro. Dios. A mí me intimida esta situación. Yo no estaría en tu lugar. La verdad que todos los días... Ah, le gusta. ¿Le gusta decir que sí? Se queja, pero sigue viniendo. Es verdad. Es verdad. Es la definición de este programa. Soy el perro maltratado. ¿En qué estábamos? No, estábamos, bueno, todo esto del judaísmo y de que vos dijiste que esto, que sí aprendió mucho políticamente, es verdad, pero también es verdad, a mí me resulta sorprendente cómo llevó a cabo gran parte de lo que dijo que iba a hacer. Está bien, vos podés decir, está bien, sostiene el tipo de cambio, hubo algunas cosas que se dio, pero sí realmente sorprendente cómo quizás el presidente que yo tenga recuerdo, quizás porque tengo mala memoria, pero que más aprovechó los primeros meses de capital político para ir por todo. Menem también. Y bueno, un presidente cuando asume tiene legitimidad. Hay una mayoría que le cree. Hay algunos que tienen miedo Y- igual. y el tiempo que tarda la gente en darse cuenta o en evaluar si su decisión fue equivocada o no, y bueno, tarda, no es inmediato. Él hace poco, y creo que lo repiten también, no sé si Caputo justamente en esa charla, que dice como lo respeto porque el tipo no le importa lo que diga, no me importa bajar la imagen, yo vine acá a salvar la Argentina y no me importa lo que opinen de mí. Bueno, más o menos, porque la imagen le importaba hasta que empezó a bajar. Claro. Es decir, cuando era muy alta todo el tiempo promocionaba a él, soy el segundo presidente más popular del mundo, todo el tiempo. Claro. Y ahora las encuestas son encuestas tontas, los encuestadores ya forman parte de la legión de enemigos que él tiene. El marxismo cultural. No es... para un presidente es importante mantener una imagen alta más allá de su vanidad. Y además, por la acumulación de poder que eso implica. El año que viene hay una elección muy importante. Y en la provincia de Buenos Aires, ganar el peronismo no es fácil. A ver, para dar una idea, porque la gente piensa el peronismo está derrotado, no vuelve nunca más. El clima político que deriva de la elección del año que viene va a depender de cómo salga la provincia de Buenos Aires. En el peor momento del peronismo, el peor, 2021, pandemia, caída del salario real, foto de Alberto con los Olivos, pelea ante Alberto y Cristina, o sea, no había nada para defender del peronismo Nada. en ese momento. Juntos por el Cambio Unido, Milei no existía en la provincia de Buenos Aires, le ganó 38-37. 38-37. La elección posterior, Axel Kicillof ganó casi por 20 puntos. Y la elección anterior ganaron por 25 puntos en la provincia de Buenos Aires. O sea, si mañana fuera, los pocos encuestadores que han medido Cristina candidata en la provincia de Buenos Aires le da 45%, tenés Sí. que ganarle a eso. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te llevas con el Como retorno Doma. de Cristina? Vos que tenés un vínculo tan especial. Yo he tenido siempre un vínculo malo con Cristina, pero no, con el retorno de ella como... Bueno, ahora candidata del PJ, Mira, pero bueno, obviamente que... Te voy a decir lo que pienso. Yo creo que más allá de la historia de cada uno con Cristina o con todo, porque bueno, los periodistas es cabrón y se lleva mal casi con todo el mundo, o con todo el mundo que ha gobernado, me parece que hay un tema muy central, hay dos temas centrales en el peronismo, que giran alrededor de Cristina. Una es cómo convive el liderazgo de Cristina con un presidente o con un gobernador que no se llama Kirchner. Es un tema muy importante porque cuando vos hablas con la gente de Cristina te dice porque hay que tirarla por la ventana si es la que tiene los votos. Pero cuando hablas con los que no son ella, te dicen, a ver, si uno es gobernador tiene que ser gobernador y no puede ser alguien que pida permiso porque deja de ser gobernador. Si uno es Ese es presidente... el caso de Kicillof con Cristina. Por ejemplo, tiene presidente, tiene que ser presidente. Si tiene candidato, tiene que ser el candidato. No puede ser estar pidiendo permiso para cada cosa que hace. Ese malentendido, que es un malentendido que ha marcado desde el 2015 para acá todas las candidaturas, todos los gobiernos, etc., es un malentendido que hoy se expresa entre Cristina y Kicillof.
A mí me parece que el nudo del conflicto es que Kicillof quiere ser presidente y tiene el análisis de que si llega solo elegido por Cristina, esa presidencia empieza fallida. Y que Cristina no acepta eso porque dice, entonces que me pones en un lugar relegado. Si yo te hice a vos, yo te hice gobernador, yo te hice ministro de Economía y ahora vas a estar con tu independencia. Ese es un punto central. Entonces, lo segundo que me parece, y esto es una convicción mía, que creo que hay un elemento central y que es neurálgico y que yo no veo qué autocrítica se han hecho. Cristina, si yo tuviera que mirar hacia atrás en lo económico, lo de Cristina, diría, fue una presidenta que cuidó en lo posible el ingreso de todos los argentinos, pero descuidó la macro. ¿Qué significa descuidó la macro? Que hay un montón de cosas que hoy vemos como problemas serios que volvieron en la gestión de Cristina. La inflación no había vuelto y volvió y no se la combatió bien. La restricción externa, la falta de dólares volvió en ese momento. El quilombo energético volvió en ese momento. Los déficits fiscales y comerciales que tanto pregonaba Kirchner, alguien de derecha, se destruyeron en ese momento. Cuando vos perdés la independencia energética, perdés independencia económica. Eso la hizo muy débil y eso generó el conflicto que permitió que Milei llegara al poder. ¿Por qué? Porque Cristina voltea a Guzmán, porque Guzmán quiere reformar el tema tarifario, que es central en ese esquema. Y entonces lo voltea a Guzmán y ese año y medio siguiente, cuando sube Massa, la pobreza sube 6%, la inflación sube a 200%, porque se hace un poco lo que quiere ella. Entonces hay algo. Entonces, cuando hablas del gobierno de Cristina, ¿te estás refiriendo al de Alberto? No, a todo. Entonces, primero al primero y ahora este. Entonces, lo que yo me pregunto como analista y como persona que le gustaría que haya un proyecto mejor que el de Milei es qué reflexión hay hecho sobre esos errores. Y cada vez que le escuche veo que ni en la distribución de poder ni en la mirada sobre el tema macro hay mucha reflexión. Entonces me genera una preocupación porque esas debilidades pueden generar que Milei siga. Y esas debilidades pueden generar que Milei pierda, pero ella gane, y en el 2031 estemos con Hitler en el gobierno. Entonces veo una cuestión ahí que cuando miro en detalle... Tenemos el recorte, ¿no? Cristina... Ha sido clipeado. Ha sido clipeado. Te fuiste clipeado. Bueno, es lo que quiero. Yo hago así, pará. ¡No, Ernesto! Ahí. Lo dejó pedaleando en el aire. Entonces, Hitler es malo. Entonces es eso, lo vivo ya no emotivamente, creo que es un tema de hace muchos años, sino que lo vivo analíticamente y digo lo que me preocupa. Tal vez me equivoque, pero es lo que me preocupa. Pensaba también sobre lo que vos decías, y me interesa tu opinión también, porque vos has sido una persona, como dijimos, con el enfrentamiento a Cristina, y el otro día leía que alguien decía, sí, Cristina tiene los votos, ¿no? Que es la lectura que se hace cuando se piensa en Cristina candidata, y había otro sector que decía, hay gente que Cristina representa, o sea, la figura de Cristina representa todo lo que no, o sea, todo lo que recuerdan que no del pasado, digamos. Si vos, como pasó en el caso de Alberto, traes una figura que quizá trae más consenso o está más despegada, no es tu caso. ¿Vos le podrías volver a dar una oportunidad con las circunstancias correctas? Yo preferiría que no fuera ella. Yo preferiría que haya un líder que pueda establecer contacto con todos los sectores sociales, que tenga una mirada renovada. Yo creo que ella ya cumplió su ciclo, es muy dura, muy sectaria y cometió errores muy grandes, entre ellos la designación de Alberto, por ejemplo. Ahora, dado el caso Cristina versus Milei, a ver, lo voy a decir más amplio para que no clipeen algo fuera de lugar. Dale. Me cuesta mucho encontrar a alguien a que yo en un balotaje no votara contra Milei. O sea, inclusive si fuera Villarruel Milei, miraría con curiosidad, tal vez al final no la votaría. Pero lo dudarías. Pero dudaría porque creo que hay que dar vuelta a la página. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, estoy yendo al máximo extremo. Por supuesto que este conjunto incluye a Cristina, no, ninguna duda. Sí, pero me parece que el balotaje anterior ha demostrado que hay una gran mayoría de la gente que no coincide, gente que, perdón el francés, que el gorilismo le cagó la cabeza. O sea, me parece que el desafío que tiene ahora el justicialismo, valga la fecha, es encontrarle una vez más, como hizo en toda su historia, el vericueto para ganarle al gorilismo en sangre de la mitad del país. Vos no podés más de peronista, ¿eh? Es que es el día, quizás. Nosotros discutimos porque ella dice que no es cuca más cuca. A ella le cae muy bien A ella le gustan las fechas. Si es Navidad, es muy navideña. Es un argumento tan peroncho, fijarse en el gorilismo. Pero es que la gente, me parece que para mí Milei ganó por eso. La gente es más gorila de lo que se quiere a sí misma. El otro día la entrevisté a Julián Mengolini y discutíamos de eso. Porque yo le decía, ponele que haya un 30% de
gente que ve la imagen de Perón y le empiezan a agarrar convulsiones. El 30% no te va a votar nunca. Por aquí son 35, no sé. Pero Cristina tuvo un 54% de votos, con lo cual es evidente que hay un montón de gente que votó a Milei que antes había votado a Cristina. Esa gente no es gorila. Entonces, el dirigente que tiene que hacer eso tiene que capturar a... O sea, Perón lo votó el 62%. O sea, hay un momento en el cual vos te cerrás en lo tuyo y generás una dinámica que hace que lo que vos llamás el gorilismo, el antiperonismo, se expanda más allá de sus límites, y hay una política que hace que se reduzca a su propio límite. Entonces la política tiene que ver eso. Todo movimiento tan importante como el peronismo tiene una contra. Yo comparto... Estamos pensando en tercios, entonces hay un tercio claro, peronista, otro y uno en el medio. El antiperonismo es prejuicioso, es violento, presume de ser suave y dialoguista, y cuando tiene el poder es lapidario. Es decir, no ningún derecho para que un antiperonista diga que el antiperonismo es mejor que el peronismo. Yo en eso por ahí coincido con vos, pero digo... Los empresarios de idea que es el empresariado argentino es el mayor ejemplo de eso, el gorilismo. Les va mejor con gobiernos peronistas y sin embargo les gana la ideología por sobre lo material. Bueno, pero tal vez haya una mala política respecto de cómo construir una macroeconomía que a ellos les dé un lugar más cómodo. No sé, vos pensás en el 2011, los actos de Cristina con los empresarios eran masivos. En el momento que ella mete el cepo se produce una ruptura terrible. O sea, hay ahí algo... Estamos hablando con un bar, qué sé yo, por ahí. Sí, claro. Obvio. Hay algo como de sutileza, de forma de encontrarle la vuelta, donde si lo que prima es pasemos por encima de los gorilas porque si no nos revientan, haces pelota el país. Y entonces, bueno, ¿cómo haces? Bueno, eso es la política, qué sé yo. Milei, una historia del presente, es el libro de Ernesto Tenenbaum. Acá lo tienen, lo pueden encontrar en todas las librerías, tus librerías amigas. Se lo voy a regalar a la persona que responda más rápido la siguiente. Ay, no me- Uy, no, me pone nervioso esto. Pido punto a favor él. La puedo Sí, la responder mal, pero ser el No, tiene que primero. ser bien. Ok. ¿Cómo se llamaba de verdad, no por apodo? Esta Juanita está como en Odol pregunta. Sí, 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 nada. De verdad, Dijiste, es una trivia de saber más, la estoy completamente metida. Odio, ¿cómo se llamaba odio de los cinco verdad escalones. la última mujer de Juan Domingo Perón? María Estela Martínez de Perón. Libro para Juanita. Feliz día de la lealtad. Para ella también. Gracias, Si no Ernesto. se lo dábamos, teníamos un problema, te digo. Claro, también. Ernesto Tenenbaum, muchísimas gracias por venir. No, siempre es un placer. Igualmente. De verdad. Muchísimas gracias. José, Nosotros seguimos. Nosotros seguimos sin cortes, ¿no?